Buenas tardes, les damos la bienvenida a este seminario virtual organizado por la Asociación Argentina de Cirugía. Acá vamos a discutir acerca de las lesiones lateralmente extendidas de recto, distintas conductas, cuándo ISD y cuándo cirugía transanal. Para esto tenemos dos invitados disertantes, que son el primero, el doctor Andrés Donoso, especialista en cirugía digestiva y endoscópica de la Universidad Católica de Chile, que nos va a hablar de la disección submucosa de lesiones de recto. Y luego el doctor Adrián Matacheo, especialista en cirugía general y cirugía coloproctológica del Hospital General de Agudo José Ramos Mejía y el Sanatorio Sagrado Corazón. Le dejo la palabra al doctor Andrés Donoso. Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted, a la doctora Bruce y al doctor Mentz por la amable invitación. Y a continuación paso a compartir pantalla para comenzar con mi presentación. Entonces, voy a ocupar una presentación que recientemente hice en su país también, que es de la ISD o disección submucosa endoscópica, si es el gol estándar para los LCT de recto o las lesiones de crecimiento lateral. Perdón, no sé por qué no avanza. Ahí. Bueno, lo primero es que declaro no tener ningún conflicto ni potencial conflicto de interés respecto a este tema ni ningún otro en mi práctica médica. En esta foto nosotros podemos ver un LST, así lo decimos nosotros en Chile de las siglas en inglés, del recto, y vemos esta lesión que es bastante extensa y que en este caso corresponde a un LCT granular de tipo mixto. Después vamos a ver esto más detalle, pero en resumen, esta lesión tiene riesgo de tener focos de cáncer intramucoso o submucoso. ¿Okay? Estas lesiones, los LST, fueron descritas por el profesor Kudo hace bastante tiempo ya en Japón, y sabemos que son, al igual que los adenomas, precursores de cáncer colorectal, al igual que los adenomas clásicos, quiero decir esto. Por supuesto, estas lesiones son adenomas también. Y la de verdad es que definir en escrito eh, estas lesiones es un poco más difícil que viéndolas, que es bastante intuitivo, pero en general en la literatura lo que más se usa para la definición es que son lesiones no polipoideas planas y que deben medir al menos 10 milímetros. Ahora, para esta presentación y esta discusión de hoy es muy importante recordar algunos elementos básicos, pero que son atingentes al tema, que es la histología del intestino grueso. Eh, la mucosa se compone por el epitelio, que descansa sobre la membrana basal, y luego está la lámina propia, antes de la muscular de la mucosa, que separa la mucosa de la submucosa. Entonces, es importante recordar que los adenomas son neoplasias intraepiteliales, cuyas células, por supuesto, presentan displasia. ¿Ok? Y lo otro muy importante es que en el colon y el recto no existe drenaje linfático en la lámina propia, a diferencia del estómago y del esófago. Por lo tanto, los carcinomas intramucosos no tienen potencial de diseminación en esa etapa o de dar metástasis linfáticas. Esto es un punto bien importante. Hace algún tiempo, acá en Chile, hubo una teoría, o sea, una presentación famosa de un maestro anatomopatólogo japonés que hace al respecto del tema de la teoría del día y la noche. Porque muchas veces nosotros, por supuesto, sabemos que los adenomas son precursores de cáncer colorectal, pero la mayoría de las veces nosotros vemos en nuestra práctica clínica los endoscopistas o cánceres avanzados, como lo que ustedes ven en la foto de abajo a la derecha, o adenomas, sencillamente como los que ustedes ven en la foto de arriba a la izquierda. Y más bien, ni siquiera como ese, sino que adenomas diminutos o los llamados pólipos. ¿Ok? Entonces él, en forma irónica, decía, bueno, que aparentemente la transformación de estas lesiones ocurre súbitamente en la noche, porque es lo único que vemos en la práctica clínica, haciendo claramente alusión a los defectos que tenemos los endoscopistas en Occidente. Probablemente los LCT, algunos de ellos, llegan un poco a llenar esta teoría del día y la noche, en el fondo, con estas etapas intermedias donde tenemos grandes tumores, adenomas de extensiones lateral, que no son en sí la masa de un cáncer, por fea que se vea la imagen como esto, sino que son focos de cáncer intramucoso o submucoso en algunos puntos de la lesión. ¿Ok? La verdad es que una clasificación muy útil de los tumores de extensión lateral es la que les presento acá, donde a la izquierda podemos ver los LST granulares, por eso la G, y a la derecha los no granulares.
Esto de izquierda a derecha es como se dan más frecuente en la práctica clínica. Lo más frecuente que vemos son los LST granulares de tipo homogéneo, los que están abajo a la izquierda, los H. ¿Ok? Y estas lesiones que pueden ser muy extensas, la verdad es que tienen un riesgo o una incidencia de cáncer submucoso, que es el que tiene, la verdad, una relevancia clínica para nosotros, o de focos de cáncer incluso intramucoso de cero. Estas lesiones siempre corresponden exclusivamente a neoplasias intraepiteliales, o sea, acá, adenomas. ¿Ok? En cambio, el segundo de izquierda a derecha, los LSD granulares de tipo mixto, como el ejemplo que di con la foto al comienzo de mi presentación, son lesiones que ya tienen un potencial conocido de un riesgo de presentar focos de cáncer, ya sea intramucoso o incluso submucoso. Y por lo tanto son lesiones que ya van a ponernos un poco en jaque a la hora de nuestras decisiones clínicas de cómo tratar a los pacientes. Y ya hacia la derecha, los LST no granulares son los que con menos frecuencia vemos en nuestra práctica clínica, pero que al revés son los que con más frecuencia tienen riesgo de tener focos de cáncer intramucoso o submucoso, como lo voy a mostrar más adelante. Este es un trabajo antiguo del 2006 de la revista GAT, pero clásico e importante en este tema, del doctor Uraoka y su grupo, donde se estudia los LCT y es de donde actualmente basamos toda esta información que tenemos de el riesgo de cáncer intramucoso o submucoso en estas lesiones. Y básicamente lo que se muestra acá es que las lesiones de tipo granular, o sea, aquellas que tienen nódulos dominantes, nódulos que crecen encima de la parte homogénea, son la porción donde con mayor frecuencia vamos a encontrar focos de cáncer intramucoso o submucoso, y con menor frecuencia en las áreas deprimidas. Eso es lo que muestra este gráfico. Y por el contrario, en los LST no granulares, vamos a encontrar, si es que son deprimidos, en esa zona con mayor frecuencia los focos de cáncer, y de ser completamente planos, el compromiso es multifocal. Esto que estoy diciendo ahora es muy importante para entender cómo seleccionar el tipo de tratamiento. Entonces, las lesiones que son extendidas y que tienen nódulos dominantes mayor a 1 centímetro, es en esos nódulos donde tienen la probabilidad de presentar focos de cáncer intramucoso submucoso. Y las lesiones que son completamente planas, los no granulares, en general presentan un compromiso multifocal de cáncer intramucoso o submucoso cuando lo presentan. Entonces, una buena definición, esto que ven ustedes con un asterisco en rojo a la izquierda, es cuáles las lesiones que tienen riesgo de cáncer submucoso, que es lo relevante clínicamente, porque son las lesiones que podrían presentar metástasis a ganglios linfáticos regionales. Entonces, esas lesiones en general son los LST granulares de tipo mixto, que miden más de 3 centímetros, y los LST no granulares, que miden más de 2 centímetros. ¿Por qué traigo a colación estos tamaños en el fondo? Porque estas lesiones, la mayoría de los expertos, la mayoría de los centros, la mayoría de, en el fondo, las guías, está de acuerdo en que por tener riesgo de presentar focos de cáncer intramucoso o submucoso, la resección debe ser en bloque para poder tener, en el fondo, un adecuado análisis histológico. Y aquí viene el tema que me atañe a mí como endoscopista y que les traigo a ustedes a este seminario, que las técnicas habituales de resección endoscópica con asas, o sea, resecciones endoscópicas de la mucosa, la verdad es que son eficientes hasta 2 centímetros o incluso 1,5 centímetros, pero más allá de ese tamaño es difícil obtener una buena muestra en bloque con un margen en el fondo libre de tumor lateral y tener un buen margen profundo también. Por eso es que en estas lesiones se dan estos tamaños para decidir cuándo la resección debe ser por disección submucosa endoscópica, que es lo que me han pedido que hable como endoscopista en esta ocasión. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que desde el punto de vista de tratamiento endoscópico que uno le puede proponer a estos pacientes, la ISD probablemente es el tratamiento de elección cuando este tipo de lesiones mide más de 3 centímetros, las lesiones granulares de tipo mixta o las lesiones no granulares más de 2 centímetros. Espero que se entienda el punto y si no, lo podemos desarrollar más luego en la discusión. Entonces, en estas lesiones lo que vamos a necesitar es una resección en bloque, márgenes adecuados libres de tumor, un adecuado espesor submucoso de la pieza. ¿Ven? Eso es lo que logramos con la ISD. Esta es una foto de una lesión que hicimos del ciego, pero creo que vale igual como ejemplo, donde lo que queremos resaltar es que son
piezas de una alta calidad para su análisis patológico. Como pueden ver, esto tiene un rodete de lesión de mucosa y submucosa que rodea la lesión central, que es un adenoma plano, pero además el espesor es adecuado, o sea, incluye toda la submucosa y no solo la mucosa. Espero que lo puedan ver bien en la foto. Entonces, eso es lo que permite la disección submucosa endoscópica o ISD frente a otras técnicas endoscópicas como la mucosectomía. Entonces, esto viene a llenar un poco la oscuridad, en el fondo, que teníamos antes en los tratamientos endoscópicos con las resecciones con que dan especímenes o piezas de alta calidad. Este informe de colonoscopía es un caso clínico de un paciente que me tocó ver que se había hecho en otro centro una colonoscopía y habían descrito que tenía pólipos en el colon. No sé si ya se dieron cuenta, pero a mí la palabra pólipo no me gusta. ¿Ya? Yo creo que es deseable que los endoscopistas detecten, busquen y describan adenomas. ¿Okay? Pero acá vieron un pólipo y operativamente a ese pólipo en el fondo lo resecaron con un asa y lo enviaron a biopsia. Ustedes ven el resultado, pólipos en recto y sigmoides resecados. ¿Okay? Ese es el pólipo en cuestión. Entonces llegó la biopsia y lo que dice la biopsia de ese pólipo rectal es que presenta alteraciones concordantes con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que infiltra la submucosa y que la lesión se extiende a los márgenes de sección y que no es posible definir el grado de infiltración por el tipo de muestra. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo creo que no debe ocurrir, en el fondo, que nosotros los endoscopistas actuemos sencillamente en forma mecánica, le tomemos biopsia a un, comillas, pólipo, y que nos encontremos luego en este dilema clínico para los pacientes. Lo primero, esta lesión no es un pólipo, es un adenoma con focos de cáncer, ¿ok? Es un adenocarcinoma. Lo segundo, los márgenes lamentablemente están comprometidos, y lo tercero es que infiltra al submucosa y por lo tanto existe un riesgo de tener metástasis linfáticas. Ahora, si seguimos con estas acciones mecánicas, lo primero que alguien podría decir, bueno, riesgo de metástasis linfática, entonces hazle una resonancia o una ecoendoscopía. Pero se olvida que estas lesiones no van a dar metástasis, conglomerados de metástasis de los ganglios linfáticos que crezcan como adenopatías y que sean detectables por una imagen. Lo que acá tenemos son, si lo quieren llamar así, micrometástasis, o sea, células, células en el fondo del cáncer que se infiltran microscópicamente ganglios que macroscópicamente, o sea, tanto en la ecoendoscopía como en la resonancia, se van a ver como linfonodos, pero no metástasis, y por lo tanto estamos en un problema clínico, en una obscuridad, como lo mostraba en mi antigua diapositiva. Pero bueno, la verdad es que se siguió con esta evaluación o background mecánico y le hicieron una resonancia y se ve que informan que se ven al menos 3 pequeñas adenopatías perirectales de 5 milímetros. Ven que seguimos con el problema, o sea, eh, acá ven linfonodos de 5 milímetros, que probablemente le van a ver a cualquiera de nosotros en una resonancia porque todos tenemos linfonodos, pero eso no significa catalogar que el paciente tiene metástasis, no hay cómo hacerlo por ese método. Y seguimos en el fondo con este track donde el paciente ya lo están catalogando como un T1, en el fondo N1, imagínense. Entonces, eh, con eso, bueno, mándalo al cirujano, por supuesto, hacer una resección anterior u otra cosa. Seguimos en oscuridad. En oscuridad porque en realidad no sabemos en qué situación está el paciente. Porque nosotros no sabemos si ese paciente eh, primero tiene una infiltración de la submucosa de 100 micras, de 500 micras, de 80 micras, de 2000 micras. Además no sabemos si tiene tumor budding, no sabemos si tiene permeaciones venosas o permeaciones linfáticas. Por lo tanto, sencillamente no sabemos nada, independiente de que tengamos la biopsia, de que tengamos la resonancia. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones clínicas en ese paciente si no tenemos ninguna información certera? A eso voy con esta oscuridad en la diapositiva. Y eso es lo que busca, en el fondo, la resección en bloque de las lesiones, de poder dar, en el fondo, un espécimen de alta calidad que nos pueda decir si hay focos de adenocarcinoma, si es que los hay, que nos diga cuál es el grado de infiltración. Y si es que hay infiltración de la submucosa, que nos diga cuánto, en micras específicamente, que nos diga el estado preciso de los márgenes, el estado de los capilares venosos y linfáticos, o si hay brotes tumorales o budding.
Eso es lo que permite la resección en bloque. Ahora, esta resección en bloque, uno de los métodos de obtenerla es la ISD, que es lo que podemos hacer los endoscopistas. Por supuesto que hay otros métodos, como por ejemplo las resecciones transanales o el TAMIS, ¿ok? Pero si en el fondo a lo que quiero acá enfocar es no el método que utilicemos, sino que el pensamiento que hay detrás, el trabajo diagnóstico que guíe nuestras decisiones clínicas. Entonces, volviendo a la foto del comienzo, acá nosotros tenemos una lesión de recto que compromete el recto inferior y el recto medio, y que es una lesión de crecimiento lateral, una LCT, que tiene un componente granular en su mayoría, pero que además tiene nódulos dominantes, como podemos ver en la foto de la derecha. Entonces es un LCT mixto que ocupa 3/4 de la circunferencia o más, y que probablemente debe medir algo así como 8 centímetros aproximadamente. Entonces es una lesión que amerita una resección en bloque. Entonces, vamos a avanzar rápidamente. Esto es una foto para los que no han visto de cómo se ve una ISD. En la foto de la izquierda se ve el plano de disección que hacemos con el cuchillo endoscópico, que es justo por sobre la muscular propia, y así obtenemos estas piezas de resección. ¿Ok? Bueno, entonces voy a pasar rápidamente esto. Y esa es una foto para que vean el fondo del alcance que podemos tener, las lesiones que podemos sacar, y los mensajes para la casa. La disección submucosa endoscópica no presenta limitaciones por el tamaño de la lesión o por la extensión, aunque sea circunferencial, o por su ubicación, ya sea que comprometa la línea pectinia, el canal del ano, o que esté más arriba del recto en el colon, en cualquier parte de su extensión. Esa es una de las ventajas que tiene, desde mi punto de vista, el manejo endoscópico de estas lesiones. Es un excelente método de tapificación. Eso no es propio de la ISD, eso es propio de la resección en bloque. Si se puede lograr por otros métodos, excelente igual. Debe considerarse en las lesiones con riesgo de carcinoma submucoso, esa es su indicación clave, me parece a mí, y también en adenomas de gran extensión es una excelente alternativa, aunque no tengan riesgo de cáncer, porque comparado a técnicas, por ejemplo, como la mucosectomía, evita la persistencia o recidiva de la enfermedad. Muchas gracias por la invitación, y paso a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación, doctor Donoso. Ahora seguimos con la presentación del doctor Adrián Matacheo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Reitero el agradecimiento. En mi caso, voy a aprovechar esta presentación para tratar de argumentar y explicar por qué, a mi modo de ver, el sitio específico del recto para estas lesiones, para lo cual Andrés me allanó muchísimo el camino porque explicó muy bien qué son las LST y consideraciones generales en cuanto al tratamiento, pero ¿por qué cuando encaramos y decidimos una resección, como él mostró, con una pieza entera, no fragmentada y buscando que los márgenes no estén comprometidos, tiendo a pensar que las resecciones transanales son la mejor opción? Debo decir y aclarar ante todo que yo soy cirujano y que tengo experiencia en cirugía transanal, no tengo experiencia en endoscopía flexible, y para aquel que esté conectado y tal vez no conozca mucho de estas técnicas, paso a comentarles que a grandes rasgos, y esto es no solo en la experiencia, sino en las publicaciones, existen dos cirugías que son el TEM y el TAMIS. El TEM utiliza ese rectoscopio rígido que, como pueden ver en el fondo verde, utiliza una sujeción a la camilla operatoria y es reutilizable. Y el más usado, el HealthPoint, que es un dispositivo descartable. Los dos nos permiten a grandes rasgos hacer más o menos la misma cirugía con más o menos detalle técnico, que me parece no viene al caso a la hora de discutir esto. Y para intentar argumentar, yo les decía, uno puede abrevar de diferentes fuentes. Idealmente va a buscar la bibliografía que puede obtener como para que justifique ese razonamiento, o puede también, complementando este conocimiento, esta información, buscarla a partir de la experiencia y de lo que uno va haciendo. Y lamentablemente debo decir que si nos basamos solamente en lo que la bibliografía nos provee, la evidencia es muy pobre. Hay pocos estudios, trabajos comparativos. Para mencionar una última revisión sistemática que tiene un par de años recientes, es muy reciente. Los resultados
en principio son equiparables en términos de los endpoints más, o los outcomes más importantes de estas piezas que buscábamos, como decía Andrés, estas piezas completas para que permitan un análisis histopatológico satisfactorio y eventualmente la curación. Y este metaanálisis, como les mencionaba, no encuentra diferentes en la tasa de resecciones en block, las tasas con márgenes negativos, en las complicaciones entre los procedimientos y en términos de recurrencia, los 4 endpoints más importantes. Pero debo decirles también que este metaanálisis basa su información en estudios, si me permiten, de una calidad por lo menos dudosa. 3 estudios nada más, hay otros metaanálisis que incluyen hasta abstracts. De estos 3 trabajos comparativos, los 3 retrospectivos con un número de casos, en uno de ellos 11 contra 13, y sobre todo en donde no mencionan ni la experiencia del equipo ni la decisión de por qué se optó por una técnica o por la otra. Buscando series más grandes, no comparativas en este caso, de reportes de ISD, también podemos ver que la información que tenemos tal vez esté un poco sesgada, porque aparentemente, de acuerdo a estos resultados publicados en revistas de endoscopía, no son los mismos los resultados publicados por los grupos asiáticos que por los grupos occidentales. A grandes rasgos, insisto, estos endpoints tan importantes como las resecciones sin fragmentación, resecciones en block, con márgenes negativos, aparentemente serían sensiblemente mejores en el grupo asiático que en el grupo occidental. Y traspolando del mismo modo que lo hice con las ISD, buscando series grandes de publicaciones de resecciones transanales, el grupo de Matthew Albert, que es, a mi entender, quien, además de haber sido los creadores del HealthPoint, quienes más casos han publicado comparando trabajos comparativos entre TAMIS y TEM, utilizando esa información de esas 2 fuentes, no de estudios comparativos, vuelvo a decir, que incluso en las mejores manos de estos reportes asiáticos, las tasas de resección en block para TEM y TAMIS serían por lo menos equiparables, por lo menos iguales a las de los grupos con mucha experiencia en endoscopía, en esta endoscopía compleja. Incluso superando en algunos casos las tasas de márgenes negativos. Pero bueno, debo ser honesto, como lo dije, la información es muy mala y no podemos esperar que trabajos que utilicen información de pacientes operados o tratados por grupos asiáticos o occidentales, mezclando información de lesiones de colon y de recto, TEM o TAMIS, cerrando la brecha o el defecto o dejándolo abierto, resecciones de espesor parietal completo o de espesor parietal parcial, no podemos esperar obtener un buen resultado homogéneo que nos permita decidir y asumir una conclusión en relación con esto. Sí, como eso dije, es una parte negativa, si se quiere, está en vía de enrolamiento un trabajo comparativo entre las 2 técnicas, occidental, con algunos años más de experiencia, tanto en endoscopía como en cirugía transanal. Esperaremos a ver si en unos años podemos dilucidar un poquito con mejor calidad de publicaciones. Pero lo que yo me pregunto a la hora de elegir y decidir cuando tengo un paciente, porque esta fue la pregunta original que me fue trasladada para hacer esta presentación, era ¿por qué decidir que un paciente iría a endoscopía con una ISD o una resección transanal? Quitando el sesgo, por supuesto, lo que uno hace, porque en lo que uno hace y siente que lo hace bien, es lo que en principio va a optar. Pero la verdad que pensando en cuestiones técnicas, uno podría decir, bueno, con las resecciones transanales es más difícil hacer una resección de espesor parietal parcial, que es lo que hace la ISD. Y en este primer video que ustedes pueden ver, cuando nosotros tenemos esas lesiones extendidas, parecidas o muy similares a las que mostró Andrés, también podemos marcar la circunferencia de la lesión y podemos intentar una disección que no comprometa el espesor parietal total, que no ingrese en el mesorrecto. Incluso en casos más difíciles, y lo hemos hecho alguna vez, podemos, a través de una aguja en la infiltración submucosa, cuando sabemos y queremos específicamente hacer una resección, una disección submucosa, podemos infiltrar, levantar la lesión y terminar esa disección de modo completamente superficial, sin involucrar el espesor completo de la pared,
como dije recién. Y en estos videos, en los dos videos, podemos ver que si queremos una resección de espesor parcial, podemos hacerla, con más o menos dificultad. Por supuesto, no son cirugías fáciles. También podríamos pensar en la dificultad para evaluar los márgenes. El TEM y el TAMIS, a veces no, la imagen que podemos tener, esto es mi opinión, es un poquito mejor cuando utilizamos el TEM, pero de cualquier modo, si tenemos dudas con los márgenes, Moreira Greco y su grupo han presentado hace unos años la utilización del azul de metileno para tener una apreciación mejor de ese margen y minimizar todavía más la posibilidad de margen comprometido, uno de los objetivos fundamentales de esta cirugía, junto con la resección sin fragmentación. En cuanto a la brecha, ese defecto que generamos, también podemos cerrarlo, por lo menos desde mi experiencia, que insisto, no abarca la endoscopía flexible, de un modo más sencillo, si bien es un procedimiento difícil. Más aún, aquellos que somos cirujanos colorectales, en muchos de estos casos, para lesiones que son más bajas, podemos hasta complementarlo con técnicas de cirugía transanal convencional y cerrar ese defecto. Se me podrá decir que el cierre de ese defecto es cuestionable porque así lo refieren algunas publicaciones y que podemos dejar esa brecha abierta. Sin embargo, no solo para la cirugía transanal, ya diferentes métodos se han buscado para las ISD para poder cerrar ese defecto y minimizar, por lo menos teóricamente, la eventualidad de la posibilidad de complicaciones de la colocación de clips, pasando por endoloops, técnicas complejas, hasta finalmente poder tener suturas endoscópicas muy laboriosas y para las cuales los cirujanos en general podemos resolver por las vías que conocemos y cuanto más experiencia vamos adquiriendo por la vía transanal, hacerlo de este modo. Se me podrá decir también que el precio a pagar es muy grande y esto puede ser así. En general, dije, hay falta de trabajos comparativos importantes, pero sí, viendo los resultados de estas series de casos operados, podemos ver que la cirugía transanal puede tener más complicaciones o eventualmente las complicaciones pueden ser más severas. En nuestra casuística, de 65 resecciones transanales, hemos tenido 5 casos de complicaciones de Clavien 3, para aquellos que no son cirujanos, son aquellas que requieren un tratamiento posterior, sea endoscópico, percutáneo o quirúrgico, en cuyo caso, en todos los casos se ha tratado de colecciones por obvios y evidentes compromiso de la pared total, del espesor parietal total, y 2 sangrados que requirieron reintervención en quirófano. Pero sí debo decir que la muestra de la proporción esta, que incluye a todas las lesiones también polipoides y grandes, solo un caso de complicación hemos tenido una lesión de crecimiento lateral, porque en estas lesiones somos más cuidadosos, más meticulosos con la disección y tratamos de no ser muy abarcativos. Todas las otras complicaciones acontecieron en lesiones polipoides muy grandes, en las que buscamos la resección de una pared más completa y en las cuales muchas veces técnicamente se transforma en una situación muy difícil poder acceder a esa disección cuando la lesión es de crecimiento endofítico hacia la luz. Y también porque puedo decir que, esto no lo digo yo porque no tengo experiencia con ISD, pero sí existen varias publicaciones que hacen referencia a los problemas que aparecen con el ISD. Por supuesto que es un procedimiento complejo, que es excelente cuando obtiene ese resultado, pero que se encuentra con situaciones dificultosas. Una de ellas, y la más importante diría yo, es cuando aparece fibrosis, generalmente producto de resecciones de mucosectomías previas que van fijando la mucosa a la pared y hace más difícil la disección. Me pregunto y les traslado la pregunta a mis colegas cirujanos, ¿cuánta dificultad encontrarían al ir por esta vía de disección, tener que sobrepasar esta fibrosis, incluso a expensas de una resección de la capa muscular? Yo creo que no encontramos muchos problemas con eso, ni hablar, somos coloproctólogos, cuando encontramos pólipos que asientan sobre hemorroides muy congestivas, muy turgentes. ¿Por qué? Porque nosotros, en general, no nos cuesta más que darnos puntos eventualmente, contamos con elementos de energía para eventualmente ante un sangrado poder actuar rápidamente y sin muchos problemas, porque el tamaño de la lesión tampoco nos ha sido una dificultad que nos limite a la hora de encarar esta cirugía,
y porque, como mencioné antes, podemos cerrar el defecto, cosa que en principio considero ideal cuando se puede hacer. Considero subóptimo que hacerlo o dejar de hacerlo porque nos es muy difícil o porque no podemos hacerlo. Y debo mencionar, porque también involucra el cierre del defecto y tiene una importancia radical con una de las conclusiones más importantes tal vez que voy a dar, es que la altura de la lesión sí nos es importante. Y en esto sí hago mucha mención a mi propia experiencia y a la de mi grupo. Porque si bien las publicaciones que hablan en TEM hablan en general que es un procedimiento que se puede hacer hasta los 15 centímetros, en algunos casos hasta los 18 centímetros del margen anal, la verdad que esas complicaciones que yo les mencionaba de ingreso en la cavidad han sido, por cuestiones obvias, siempre en lesiones más altas. Y somos muy respetuosos de no solo de la altura de la lesión, sino de su relación con la reflexión peritoneal si está en la cara anterior. Muy cuidadosos, muy meticulosos, sí queremos que sí. Podemos acceder con facilidad un DULAS que no sea muy profundo y podemos intentar resecar esa lesión con un margen de seguridad grande para tratar de no entrar en la cavidad abdominal, creemos que es de elección. Eventualmente me parece que sería una opción para seleccionar los pacientes y no ser los candidatos a una resección transanal si estos requisitos no se cumplieran. Insisto, 15 centímetros parece, el TEO mide 14 centímetros y uno pensaría que ingresa el dispositivo y lo tiene al alcance de la mano y la verdad que no es así. Lesiones de recto alto y que están intraperitoneales, yo le interpreto más pasibles o de resecciones endoscópicas complejas o de cirugía convencional, ya sea laparoscópica. Y para ir terminando, celebro que hoy en día la discusión ya no abarque las resecciones transanales convencionales. Es una cirugía que todos hemos hecho y que ya sabemos, existe evidencia y la hemos podido contrastar con la nuestra misma, que las tasas de fragmentación y de margen positivo son sensiblemente mayores cuando hacemos la cirugía transanal convencional con separador de Parks, que es el más comúnmente utilizado. Y no puedo dejar de mencionar, Andrés hizo referencia a esto, pero lo que es el elefante en la habitación de mi presentación, que son las mucosectomías. ¿Y por qué digo esto? Porque no la mencionamos cuando hablamos de ISD y de resección transanal, pero en nuestro medio las mucosectomías, tipo piecemeal sobre todo, son procedimientos que se hacen muy frecuentemente, muy frecuentemente. Y nuestra interpretación del porqué de nuestra proporción de cirugía de LST en comparación con lesiones polipoides es porque todavía hoy se siguen haciendo mucosectomías tipo piecemeal para lesiones de más de 2 centímetros. Y sabemos, eso es reiterativo, necesitamos enviar al patólogo una pieza completa, estaqueada, estirada, para que pueda hacer un buen análisis histopatológico. Ni hablar que las tasas de recurrencia de las mucosectomías para este tipo de lesiones, no para un pólipo muy pequeño, comparadas con las ISD sobre todo, son desfavorables en términos de recurrencia. Y termino con esta conclusión o pensamiento, reflexión en relación con la ISD, que la verdad que en esta presentación hablamos de ISD y la verdad que a mí me parece, insisto con ese sesgo importante que yo no hago esto, un excelente método cuando hablamos de esófago, estómago, duodeno, colon incluso, y les dije antes, tal vez recto superior, pero para las lesiones del recto inferior o el recto medio, me parece, a partir de lo que les mencioné sobre la experiencia, que podemos hacer esta cirugía con tasas de márgenes negativos y de fragmentación tan bajas, con una tasa de complicaciones, a mi modo de ver, similares, y que eventualmente de suceder podemos resolver o en el mismo acto o posteriormente, nosotros, cirujanos que hacemos esta cirugía, y que nos previene las complicaciones o nos ayuda a tratarlas más precozmente. Por lo cual creo que para las resecciones de recto medio e inferior, el TEM o el TAMIS son la cirugía de indicación y espero haberlos convencido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Hemos llegado, digamos, al tiempo de la presentación de Andrés, de Adrián, y quisiera preguntar o presentar a Fabio Leiro,
para que nos haga sus comentarios sobre su punto de vista sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, agradezco a la Comisión de Endoscopía Flexible y a la Comisión de Cirugía Endoscópica y Mini-Invasiva por la invitación a participar en este webinar. Un tema muy interesante. Yo también debo decir que no hago, digamos, no hago mi práctica endoscopía, con lo cual también tengo un sesgo porque sí hago resecciones transanales, y esto un poco sesga mi visión de esta situación. Pero sí lo que puedo decir con respecto a las dos presentaciones, que realmente fueron magníficas, y felicito a los dos disertantes, es que es verdad que uno puede tener una idea de si la lesión tiene un carcinoma submucoso o no lo tiene, de acuerdo a la imagen endoscópica, y eso hay bastante evidencia de que se puede predecir. De lo que no podemos estar muy seguros es de qué grado de profundidad tiene ese carcinoma submucoso, y tampoco tenemos muchas veces idea de qué grado de profundidad, si esa profundidad no supera la submucosa y llega a contactar o invadir la capa muscular. Sabemos que los carcinomas submucosos profundos, tipo SM2, SM3 especialmente, tienen un comportamiento muy similar a los tumores que invaden la muscular. Incluso algunos tumores que invaden la muscular es difícil diferenciar o estar seguros de que la invadan o no. Y está claro que la endoscopía, endoscopía endorrectal y la resonancia magnética de alta resolución no son infalibles para esto. En general tenemos una experiencia en la cual no tenemos una muy buena correlación entre lo que nos informa la endoscopía o la resonancia magnética de alta resolución. Sabemos que la endoscopía en teoría es el mejor método para esto, y la resonancia magnética de alta resolución es más útil para evaluar otro tipo de factores en los cánceres de recto. Si bien hoy por hoy muchos especialistas en resonancia se están animando a informar si es un SM1, un SM2, SM3, pero la realidad es que lo que vemos es que tienden a sobreestadificar. Y antes de decir que una lesión es un SM1 o un SM2, y muchas veces informan que es un T2 o informan que es un SM3/T2, y siempre tienden a sobreestadificar porque no quieren comprometerse a que uno haga un tratamiento menor al que debería, y que después uno le pueda decir, bueno, si es un mal tratamiento porque me basé en un estudio que me hizo un diagnóstico incorrecto. Entonces, tampoco podemos confiar mucho, y podemos saber que un tumor tiene invasión submucosa, pero no podemos saber el grado de profundidad, y sabemos que si hacemos una ISD en un tumor que es un SM3, y ni hablar si es un tumor que llega a tocar la capa muscular, estamos haciendo un tratamiento insuficiente. Uno, digamos, por eso podría pensar que si existe la posibilidad de hacer una resección de pared completa, obviamente esto no se puede hacer en un tumor de colon, pero estamos hablando hoy de recto, y si uno tiene la posibilidad de hacer una resección de pared completa, uno en general podría pensar que es mejor hacer una resección de pared completa que una resección submucosa solamente. Es cierto que hacer una resección de pared completa en una lesión tan extensa, y cuando sabemos que la posibilidad de grado de invasión es bajo, no tendría mucho sentido, pero también es cierto, como mostraba el doctor Matacheo, que uno puede hacer una disección submucosa por vía transanal a través del TAMIS, y en algún foco que uno le queda alguna duda de que se dificulta, uno puede a ese nivel, y lo hemos hecho más de una vez, uno puede profundizar y hacer resección de pared completa en las zonas más sospechosas, y en las zonas donde uno ve que, digamos, tiene claro que la lesión parece francamente una lesión más superficial, ir por el plano submucoso. Y esto es un poco lo que hacemos. Es verdad que en Argentina se hacen muchas mucosectomías, vemos muchísimas resecciones PIS-1000, no hay una gran experiencia, por lo menos nosotros no tenemos una gran experiencia con colegas que hagan ISD en recto. Será que los coloproctólogos, los cirujanos colorectales en general, tratamos primero a estos pacientes y optamos generalmente por una resección tipo TAMIS. Y también, así como vemos muchas mucosectomías, vemos muchas recidivas, porque se hacen resecciones PIS-1000 y vemos muchas recidivas, y esto al paciente lo condena después a situaciones a veces muy complicadas. Bueno, creo que con esto un poco dejo mi posición. Creo que si uno puede hacer una resección como cirujano, siempre vamos a optar por una resección transanal, endoscópica, microquirúrgica,
En nuestro caso optamos por el TAMIS, y habitualmente hacemos resecciones por el plano submucoso y en algunas ocasiones lo profundizamos y hacemos resección de pared completa cuando tenemos zonas de la disección que nos resultan un poco más complicadas. Creo que con esto más o menos dejo claro cuál es mi posición al respecto, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Fabio. Vamos a darle a la palabra a Gonzalo Zapata del Hospital No, de y perdón, Clínicas. si me permitís una pregunta que me quedó ahí en el tintero, una de las cosas que creo es que probablemente hay dos otras ventajas que tiene el TAMIS. Una es la capacidad de resolver alguna eventual complicación que pueda surgir, y la otra es el tema del tiempo. Por eso le quería preguntar al doctor Donoso, a Andrés, ¿cuánto tiempo le demora más o menos este tipo de resecciones? Porque creo que yo las he visto cuando estuve en Japón y realmente demoraban mucho, mucho tiempo en comparación a lo que tardamos nosotros para hacer un TAMIS. Así que le transmito esa pregunta al doctor Donoso. Nada más, gracias. Hola. Sí, claro, pues son procedimientos que toman bastante tiempo, habitualmente son entre 2 y 4 horas, más o menos. Sí. Bien. Andrés, ya que estaban hablando del tema ese tiempo que les lleva la disección submucosa para estas lesiones, ¿qué impacto tiene operacionalmente en una sala de endoscopía? Donde muchas veces la cantidad de pacientes que hay es mucha, la necesidad de la rotación rápida de estos pacientes también es importante, y digamos es un procedimiento, como bien vos decías, puede durar entre 2 y 4 horas paralizando completamente una sala de endoscopia, que no es, digamos, uno de los recursos más abundantes en los sistemas de salud. De hecho, por eso nosotros no lo hacemos en sala de endoscopía. En el fondo, en las salas de endoscopía nosotros hacemos endoscopía diagnóstica, en el fondo que son muy demandadas, en el fondo, y procedimientos que deben durar en el fondo entre 15 minutos y 30 minutos, no más que eso. Así que nosotros hacemos esto en las salas de terapia endoscópica avanzada. Ahí es donde hacemos las disecciones submucosas endoscópicas, Perfecto. que son los Si lugares dedicados para eso. Si me permitís, voy a darle la palabra al doctor Gonzalo Zapata, del Hospital de Clínicas de acá de Buenos Aires, para que nos haga sus comentarios sobre lo que escuchamos recién. Adelante, Gonzalo, por favor. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo también tengo el mismo sesgo que Adrián y que el doctor Leiro. Yo no hago endoscopía flexible, sí tengo experiencia en TAMIS y en TEO. Yo creo también, tengo la misma posición que el doctor Leiro y el doctor Matacheo. Yo creo que recto inferior y medio, no cabe ninguna duda que el TAMIS y el TEO debe ser, por ahora, por lo que muestran los estudios, debe ser ampliamente superior a la ISD, pero siempre yo estoy a favor de lo que los que están cómodos con la ISD deberían seguir haciendo ISD, y los que están cómodos con el TAMIS también. Pero lo que deja el TAMIS, como sostuvo el doctor Matacheo, es que a nosotros, como cirujanos, nos da mucha más alcance a poder hacer el tratamiento de este tipo de lesiones. Y muchas veces pasa que nos llegan pacientes con resecciones tipo PIS-1000 o como mucosectomía en ANSA, y vienen con fibrosis, y pasa que la resonancia dice una cosa y dice otra cosa, y pasa otra resonancia más, y por ahí eso es tiempo perdido para el paciente o tiempo perdido para el equipo que lo está tratando. Así que me parece que cabe remarcar que nosotros tenemos experiencia en TEO. El TEO, como dijo el doctor Matacheo, las resecciones están muy altas. Uno piensa que el TEO, como tiene un rectoscopio de hasta 14 centímetros, que puede llegar muchas veces a lesiones más allá de los 14 centímetros, y son las más complejas y las más complicadas. Nos ha pasado muchas veces de estar haciendo una resección por TEO y abrir la cavidad peritoneal y convertir automáticamente en cirugía laparoscópica de la lesión. Así que yo creo y estoy a favor de que estos tipos de lesiones deben ser tratadas por TAMIS o por TEO, más las de recto medio y las de recto inferior. Perfecto, Gonzalo. Susana, ¿tenemos alguna pregunta del chat de la audiencia? Sí,
Hay una pregunta que está dirigida puntualmente al doctor Donoso, ya que la mayoría son cirujanos de los que están conectados. La pregunta es si cierran siempre las disecciones submucosas con clips y si dejarlas abiertas o cerrarlas les ha generado alguna complicación. Que no se cierran los defectos, con eso me refiero en el fondo a que quede la muscular expuesta. Distinto es si hay una perforación en el fondo completa de la pared, eso claro que se cierra con un clip, pero cerrar no, y la verdad es que no, como ustedes vieron esas resecciones son a veces 95, 99, 100% circunferenciales, entonces no hay que cerrar, quedaría todo estenótico, ¿ya? Así que no cerramos, solamente cuando hay alguna perforación pequeña se colocan clips, o si hay zonas en el fondo que hayan quedado que uno estime que puede haber daño térmico, que eso podría generar una escara y perforarse después en diferido, ahí uno puede dejar un clip profiláctico que tiene escasa evidencia, pero a veces lo hacemos. ¿Tenemos más preguntas del auditorio? Si no hay más preguntas, quizás a mí me gustaría hacer algunos autocomentarios. Sí, por Yo creo que favor, Andrés. Yo creo que puede ser útil para el público en el fondo, dado que la mayoría de los comentarios han sido de parte de cirujanos. Bueno, yo soy cirujano también, soy cirujano digestivo. Nosotros en el fondo trabajamos en conjunto en una unidad donde tenemos gastroenterólogos, cirujanos digestivos, coloproctólogos, y paso a explicar por qué motivo nosotros tratamos estas lesiones por disección submucosa endoscópica, ¿ya? El primero es que nosotros, bueno, me imagino que ustedes también, pero en el fondo debo hablar de mi caso, tenemos una explosión actualmente de cáncer colorectal, de manera que nuestros cirujanos colorectales en el fondo están muy ocupados en tratar lo que ellos tratan en el fondo, que son neoplasias avanzadas, en el fondo, en hacer AIPEC, en hacer resecciones laparoscópicas, en hacer cirugía robótica, etc. De manera que ellos no tienen el tiempo y en estos momentos para estar tratando adenomas, en el fondo, o pólipos, o lesiones limitadas a la mucosa o la submucosa, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tampoco tenemos la disponibilidad de pabellones ni de anestesistas para llevar a pacientes con este tipo de lesiones que son adenomas con focos de cáncer para ocupar un pabellón. Ya nosotros al hacer esto lo hacemos en el fondo en las salas de endoscopía terapéutica y son tratamientos ambulatorios que los pacientes se van el mismo día, así que esa es la ventaja que presenta para nosotros. Lo otro, respecto al tema de las resecciones de pared completa, la verdad es que los cánceres dan metástasis linfáticas antes de llegar a la muscular propia, ¿ok? De manera que yo por una resección local, hacerla de pared completa, desde un punto de vista oncológico, no es un argumento, porque las lesiones antes de llegar los cánceres a la muscular propia, o sea, estando en la submucosa profunda, ya tienen un riesgo alto de metástasis linfáticas y por lo tanto lo que necesitan es cirugía, ¿ok? O a veces, en el fondo, neoadyuvancia antes de la cirugía. De manera que, por eso es que no se hacen resecciones de pared total. Entonces la pregunta es, si es que uno hace resecciones de pared total por necesidad o porque no puede actuar en el plano que realmente lo necesita, ¿ya? Y la otra cosa importante es el uso adecuado de la energía y de los materiales para trabajar en campos que son milimétricos. Una de las cosas importantes del estadiaje no solo es entregar una pieza, sino que entregar una pieza que no tenga daño por carbonización. Y eso fue una de las cosas que yo les quería mostrar cuando mostré los lechos de resección y también el grosor de las piezas, ¿ya? Si uno pasa con un hook grueso, por ejemplo, de colecistectomía, la verdad es que el daño por carbonización puede ser importante y comprometer el análisis de la muestra, ¿ya? Así que esos son los motivos por los cuales nosotros hacemos ISD en el fondo, que es pensando en la individualización del tratamiento para el paciente, y la verdad no es que en lo que podamos o no podamos hacer. Por ejemplo, lo vemos en un comité y si el paciente necesita cirugía, va a cirugía. Si el tratamiento el paciente necesita una resección en bloque, se hace una resección en bloque. Y por eso es que yo les decía en mi presentación, en ningún momento les dije que la ISD era ampliamente, me parecía superior o que superaba o que era el tratamiento ampliamente de elección, sino que les dije que
hay pacientes que tienen lesiones que requieren una resección en bloque. Y si esa resección en bloque se puede hacer en forma adecuada por un método u otro, está muy bien. Ahora, nosotros teniendo disponible todas las otras plataformas, el TAMIS, el TEM, etcétera, cirugía robótica, por los motivos locales que les mencioné, en el fondo, de que nuestros cirujanos están ocupados en hacer, en el fondo, cánceres avanzados, otro tipo de cirugía, y las ventajas para el paciente, que es un procedimiento ambulatorio, es que hacemos en estos pacientes ISD. Eso. Andrés, tenemos unos minutos de sobra todavía y creo que nosotros te apuramos un poquito en tu presentación y no pudimos ver probablemente los videos que yo en algún momento los vi, que vos presentabas. ¿Tendrías la amabilidad de poder mostrarnos cómo hacer las disecciones submucosas? Creo que son eso lo que te apuramos con el tiempo y lo pasaste rápido, ¿no? No, yo te pido perdón, pero acá no tengo video, pero sí les puedo mostrar las fotos. Tengo varias, de hecho. Bueno. Dame un Mientras segundo. tanto les leo un comentario de Daniel Napolitano, donde dice que la resección PIS-1000, ISD y TAMIS pueden ser interpretados como biopsias grandes para poder hacer un procedimiento más agresivo posteriormente, interpreto, ¿no? Cuando se informe compromiso submucoso profundo o cuando queden dudas, que no necesariamente serían tratamientos definitivos. Adrián, ¿querías hacer algún comentario sobre eso? Sí, ¿Se está viendo la pantalla? bueno, No sé. el problema con las mucosectomías es que ese análisis histopatológico de esa biopsia previa se torna muy complejo. A todos nos ha pasado de recibir el paciente que viene con la mucosectomía y que informa focos de adenocarcinoma invasor en los cuales no se puede determinar el margen ni la estratificación precisa, imposible establecer una clasificación de DSM, Cucci. Entonces, sí es una biopsia, pero considerada en ese contexto como lo que sería una biopsia una biopsia con una pinza, un fragmento y nada más. La discusión, entiendo yo, y que motivó este encuentro, es que esta biopsia, porque en los dos casos va a ser lo mismo. Tanto la ISD como la cirugía, la resección transanal, va a tratar de mandarle al patólogo una pieza completa, no fragmentada y con márgenes negativos para hacer el análisis posterior. Y en ese punto también aprovecho a mencionar que difiere un poquitito con lo que mencionó Andrés recién en cuanto a la resección de espesor parietal total. Lo que yo entiendo que mencionaba el doctor Leiro recién y que es también parte de nuestra experiencia es que cuando el plano te conduce por fibrosis, eso es imposible de distinguir ni por metodología diagnóstica de estadificación, por resonancia y ecografía, ni por tacto rectal. Una tasa de estos casos va a tener un T2. No podemos decir que ninguno de estos pacientes va a tener un T2. Lo que buscamos en ese caso, independientemente del tratamiento que hagamos después, porque no es que todos los pacientes van a resección radical. De hecho, esos pacientes también se presentan en comité multidisciplinario y hay varias opciones alternativas de tratamiento. Por ejemplo, la adyuvancia sería en este caso. Pero es buscar lo que hacemos cuando buscamos la decisión total de parietal total, es el margen negativo, que eso es lo que yo creo le otorga una ventaja a la cirugía de la resección transanal. Es que esas tasas de margen negativo de R0 son, a mi entender, más fáciles de encontrar a través de la cirugía. En este caso, el profundo, ¿no? Muchas gracias, Adrián. El doctor Fabio Leiro ha levantado la mano. Sí, un poco aclarar esto mismo que dijo Adrián Matacheo recién. Es muy inteligente y está muy bien lo que dice el doctor Donoso, pero es cierto también que no necesariamente esta resección ISD o TAMIS es el único tratamiento que el paciente va a recibir. Esto lo que uno lo toma es como una biopsia excisional completa, tratando de lograr márgenes negativos, y el tratamiento se va a definir después en comité interdisciplinario cuando se analice el resultado de esta biopsia. No necesariamente todos los pacientes con un tumor T2 van a una resección del recto. Cada vez más tendemos a preservar el órgano, haciendo resecciones locales que pueden ser complementadas con tratamientos quimio-radioterápicos con cada vez mejores resultados, ¿no? Y un poco también es lo que se busca con estas resecciones.
Le damos Muchas un gracias. segundito la palabra al doctor Alejandro Canelas, que todavía no pudo hablar antes de que se nos termine el tiempo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en realidad quiero felicitar a Andrés y a Adrián por la charla, fue muy clara el concepto y coincido también en lo que se comentó anteriormente. Lo único que voy a hacer, el aporte que puedo dar es de mi rol como endoscopista y cirujano. ¿En qué le encuentro? En primer lugar, considero, a diferencia del doctor Andrés, que la resonancia inicialmente, la estadificación de tensiones puede sumar algo. El análisis ganglionar del mesorrecto, digamos, algo que lo tenemos que tener en cuenta antes de avanzar en una resección local, y no solamente se limita a la presencia de ganglios, sino a la forma y demás, y esto uno se puede nutrir bastante en la discusión multidisciplinaria de estos casos para plantear la estrategia. Con respecto a la resección, cualquiera de los dos métodos, si logran el objetivo de resecar la pieza en forma completa, buscando un R0, cumplirían su objetivo. Lo que sí coincido es que en la localización de recto medio e inferior, el timing es mucho más fácil llevar a cabo este objetivo, y en la discusión que uno puede plantear ahora es si avanzamos en un espesor parcial o completo. En este concepto, digamos que lo que tenemos que sí asegurar, dejar una fascia del mesorrecto completa, que es lo que nos puede cuestionar en un futuro, ante una estadificación por patología más avanzada, de tener que cambiar la estrategia y teniendo una fascia propia del mesorrecto intacta, no condicionamos la estadificación posterior del paciente. En lesiones altas yo pienso que el ISD tiene un rol categórico, porque sí coincido en que el TAMIS es dificultoso muchas veces llegar a esas lesiones altas. En lesiones muy bajas, por ahí también acotar lo que comentaba Adrián, muchas veces el rol de si queda algún lugar para la resección local convencional, y yo sí considero que en las resecciones bajas, donde la plataforma nos dificulta trabajar sobre esa zona, ahí sí todavía seguimos utilizando nosotros la resección convencional, con separación, digamos, y sería el lugar donde uno todavía mantiene un nicho la resección convencional. Pero en recto medio e inferior, donde la plataforma se adapta con facilidad, considero que estoy a favor de la resección con TAMIS, por más que la impresión que me da es que logramos el objetivo, bien, con un tiempo operatorio menor, con un mejor control de las complicaciones que pueden surgir, y coincido también en que es más fácil de formar a nuevos cirujanos a llevar a cabo, o endoscopistas a llevar a cabo esta técnica, que el ISD, que considero que es una técnica que, por lo que contaba Andrés, son tiempos operatorios llamativamente largos. Perfecto, gracias, doctor Canelas. Hay una pregunta que están haciendo, hay dos preguntas más. Una de las preguntas es del doctor Hugo Amarillo, que le pregunta al doctor Donoso en qué casos no haría ISD e indicaría directamente una resección de espesor total. Yo creo que están normadas en el fondo, no es como que yo las tenga. Me parece que la disección submucosa endoscópica es para lesiones superficiales que comprometen la mucosa o la submucosa, para eso, y que necesitan, por su caracterización y por su trabajo diagnóstico previo al tratamiento, una resección en bloque. Eso. Si nosotros estamos en el fondo lidiando con una lesión que es un cáncer que compromete la muscular propia, no tiene indicación de resección en el fondo en bloque, eso, por ISD. Y al otro lado, si es que estamos hablando, por ejemplo, de un pólipo adenomatoso, eso se trata por polipectomía, no por ISD. No sé si respondo la pregunta. Eso. Sí, perfecto. Pasamos tenemos unos minutos. Perdón, yo, muy cortito, yo no sé si todavía estoy compartiendo ahora, que me había pedido el doctor si yo podía mostrar un video, dije que no tenía video, en la parte en que yo me había cortado con mi presentación, pero yo quería en el fondo mostrar esto de los planos de resección y de disección, en el fondo para que la gente más que yo decir, porque yo vuelvo a insistir, en el fondo yo fui muy claro en decir que los pacientes a veces tienen indicación de tratamiento de resección en bloque de su lesión. Y yo dije, y eso puede ser llevado a cabo por distintos métodos. Yo en ningún momento dije que la ISD era ampliamente superior, dado que yo soy endoscopista, en el fondo. ¿Ya? Si se puede resecar en bloque por distintos métodos, ok, el método que mejor parezca en los equipos. Ahora yo dije, ¿por qué nosotros
en el fondo hacemos ESD, porque la verdad es que yo no veo cuál es nosotros no tenemos ningún problema con hacer un procedimiento de 3 o 4 horas, para eso trabajo. Lo que el paciente no sabe si pasó 5 minutos o si pasaron 2 días cuando él se queda bajo el efecto de la sedación. Lo que el paciente sabe es que llega al hospital y que se va del hospital el mismo día, en un procedimiento ambulatorio. ¿Ok? Ustedes pueden en el fondo juzgar respecto de las piezas que uno entrega por estos planos de disección que yo estoy mostrando acá. Si es que hay efecto no de termocoagulación, cómo se aíslan los vasos justo en la base donde penetra la muscular propia para ser incluidos en la pieza, cómo lidiamos en la foto de arriba a la izquierda con la fibrosis, y cómo si es necesario también pasamos por debajo de esa fibrosis y resecamos entre las capas de la muscular propia o más allá, más profundo. Y ahí ustedes pueden ver cómo vamos haciendo esas resecciones, que como esa pueden ser del 95%, o pueden ser circunferenciales. Pero la ISD la verdad es que eso, para resecar lesiones en bloque, es raro como que sirva, por ejemplo, para sacar una lesión de ciego, pero no del recto. O sea, ahí sí es buena, pero en otro lugar no, ¿me entienden? La verdad es que para nosotros, en cualquier lugar de la extensión, en la válvula iliocecal, en el ciego, con compromiso no del apéndice, en el recto, en el canal anal, en el sigmoide, si tiene el paciente indicación de resección en bloque, se hace, como digo, en forma ambulatoria, y ahí están las piezas que ustedes pueden ver. Nosotros decimos fijada con alfileres, en el fondo para mostrar esto. Ahí ven una lesión donde hay compromiso del canal del ano, en el fondo, cómo vamos tratando eso primero, con o sin hemorroides. Ahí ustedes ven los márgenes, ven la pieza, la calidad de las piezas, etc. Y en esta otra lesión. ¿Ya? Así que, en el fondo, mi mensaje es ese. La verdad es que los especialistas se pueden formar. Hacer una ISD es algo que a mí me gusta mucho, pero reconozco que está lejos de tener la complejidad que tiene hacer una fístula arteriovenosa o operar una carótida. Así que por supuesto que las personas que tengan entusiasmo en esto, yo las invito y se pueden formar en eso. Distinto es que hayan buscado formación en lugares donde no les pueden enseñar porque no saben de esto. Y en Sudamérica en general tenemos el defecto de mirar mucho a Canadá, a Alemania, a Estados Unidos, pero la verdad es que en esos lugares no saben hacer ISD ni endoscopía diagnóstica. ¿Ya? Así que si ustedes buscan entrenamiento con gente que les puede enseñar, todos lo pueden aprender. Y yo creo que es bueno que los centros de referencia tengan todos los tratamientos a su disponibilidad para que no tengan que elegir por sesgo, sino que por lo que parece mejor, dadas las condiciones locales de cada centro, pero no porque no exista disponibilidad de un tratamiento. Eso. Bueno, y agradezco mucho la invitación nuevamente. Muchas gracias a todos por la participación, las presentaciones estuvieron excelentes, les agradecemos por conectarse y nos vamos despidiendo porque se nos terminó el tiempo.